Vamos a ver que todo lo que aplicamos en circuitos 1 funciona acá. Entonces vamos a ver, primera cosa, mire, combinación de impedancias. ¿Qué quiere decir eso de combinación de impedancias? Aquí esto le va a servir mucho y espero que no se le olvide nunca al señor Cancimansi, porque dice que algunas personas, si algo no tuvieron claro, por favor, en circuitos 1, aprovechen este momento para preguntar y resolver dudas. ¿Qué es el cuento de la combinación de las impedancias? Combinación de las impedancias, pues quiere referirse a que yo puedo combinar impedancias en serie, así como está en este caso, miren, impedancias en serie, y las puedo combinar también en paralelo y en mixto y lo que ustedes quieran. Lo importante de este asunto es lo siguiente, muchachos, miren. Es lo siguiente. Lo que quiero que ustedes entiendan es lo que acabamos de hacer en este ejercicio. También funciona acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una serie de impedancias conectadas en serie, como estas, ¿sí? El voltaje aquí, este voltaje, va a ser igual a la suma de los voltajes alrededor de la malla. Eso, pues, lo normal. Es decir, las leyes de voltajes de Kirchhoff se cumplen aquí en el dominio de la frecuencia. No hay ningún problema, se cumplen. De hecho, creo, espérenme un segundito, creo, si no estoy mal, que me pasé un pedacito de esto, porque creo que esto estaba antes. Eso, las leyes de voltaje de Kirchhoff en el dominio de la frecuencia. Ah, bueno, miren, estos fueron los valores que nos dieron. Yo me acuerdo, 8,944 seno de 10t menos más 93. ¿Sí, estas fueron las respuestas? Pero no hablen todos a la vez. El de 93 como que era diferente. La respuesta, la de corriente está diferente, creo. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Ah, no, sí, 4,4. Ah, profe, también, No. están bien, están bien. Sí, ¿no? Están bien, Estaba mirando sí, la están otra. bien. Ah, listo. Bien, entonces muy bien. Hicimos muy bien el ejercicio. Listo, entonces vamos a mirar el cuento de las leyes de Kirchhoff en el dominio de la frecuencia. Si ustedes se acuerdan, hay dos leyes. Las leyes de Kirchhoff son, primero, la suma de los voltajes alrededor de una malla es igual a 0, o de un lazo cerrado es igual a 0. Y la otra es la ley de corrientes de Kirchhoff, donde dice que todas las corrientes, la suma algebraica de las corrientes que llegan a un nodo es igual a 0. Hablamos de suma algebraica en el sentido de que la suma de las que llegan es igual a la suma de las que salen, así de sencillo. Entonces, miren lo que dice aquí, eso es lo que dice. La ley de corrientes o de tensiones de Kirchhoff es igual que todas las tensiones a lo largo de un lazo cerrado, es igual B1 más B2 más B3 más Bn es igual a 0. Y acá lo podemos hacer, miren. Entonces pasa esto que está en el dominio del tiempo, yo lo puedo pasar al dominio fasorial y en el dominio fasorial los fasores también son iguales. El fasor 1 más el fasor 2 más el fasor n es igual a 0, lo mismo. Y si lo vamos a hacer con las corrientes, la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la suma algebraica de todas las corrientes en un nodo debe ser igual a 0. Esto es en el dominio del tiempo, corriente 1 más corriente 2 más corriente n igual a 0. Yo puedo pasar esto en el dominio fasorial y los fasores de corriente que llegan a un nodo son iguales a 0. Entonces funciona, se cumple, no hay ningún problema. Ahora volvamos al cuento de la combinación de las impedancias. Recuerde que usted puede tener varias impedancias en serie y cada una de ellas genera su diferente voltaje. Entonces, mire, si se cumple la ley de corrientes, la ley de voltajes de Kirchhoff, lo que dice es que este voltaje B va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje N. Y esto significa que como cada una tiene su razón, entonces, si la corriente es igual a voltaje sobre impedancia, hacemos esto y factorizamos la I, nos queda que las impedancias en serie se suman también. Esto es lo más importante de esta parte. Las impedancias en serie se suman, tal cual como si fueran resistencias. Vámonos para esto, mire. Si usted tiene dos impedancias aquí en serie,
que fue lo que hicimos acá en este circuito, habríamos podido calcular la impedancia 1 y sumar la impedancia 2, y con eso tenemos la impedancia equivalente, ¿sí? Acuérdense que esto también lo tenían ustedes en circuitos. En circuitos 1 habíamos visto eso, que la impedancia equivalente de dos impedancias en serie, o bueno, de muchas impedancias en serie es la suma de las impedancias. Acá también se suman. Acá también se suman. Entonces no hay problema. Ahora viene el famoso cuento del divisor de voltaje. Yo no sé por qué algunas veces algunos muchachos por ahí se me traban después cuando llegan a circuitos de electrónica básica. Si yo tengo esta configuración, dos impedancias en serie con una fuente de voltaje, yo puedo calcular el voltaje en esta impedancia. Vamos a hacerlo con lapicito para no olvidarnos. Yo como que no estoy grabando. ¿O sí? Así. Yo puedo calcular el voltaje en esta impedancia. Es sencillamente igual. Si tengo esta configuración, una fuente de voltaje y necesito saber V1 y V2, pues sencillamente V1 va a ser igual a el voltaje de la fuente multiplicado por la impedancia donde quiero encontrar sobre la suma de las dos. Y también puedo calcular el voltaje en la otra impedancia, que eso lo hacíamos con resistencias ustedes. ¿A qué va a ser igual V2? V2 va a ser igual a el voltaje de la fuente multiplicado por la impedancia donde quiero calcular el voltaje sobre la suma de las dos. Creo que eso está claro, ¿cierto? Eso lo tienen ustedes igual. Lo único que cambió, ¿qué es? Que ustedes allá lo hacían con resistencias, R1 y R2. Entonces decían, el voltaje 1 es igual a R1 por V sobre R1 más R2. Acá es lo mismo, pero con impedancias. Mire que todo va aclarándose, todo como lo que les dije al principio. Esto va a ser, casi todo va a ser parecido, recorderis de circuitos 1. No se me asusten, muchachos, esto está muy sencillo. Vámonos con los elementos en paralelo. En paralelo pasa exactamente igual que en los circuitos de corriente continua. ¿Cuál es la diferencia? Pues que acá simplemente vamos a utilizar números complejos. Mire, la impedancia equivalente, o 1 sobre la impedancia equivalente, es igual a, para poder sumar las impedancias equivalentes en paralelo, es 1 sobre la impedancia equivalente igual a 1 más Z1 más 1 sobre más Z2 más 1 más ZN. Eso es lo que ustedes conocen, ¿cierto? Pero de hecho voy a escribirle una forma de hacerlo, como que la Z equivalente es igual a 1 sobre 1 Me demoré aquí porque no voy a tener que hacer esto con editor de ecuaciones como hace el profesor Jonathan, porque si no, mejor dicho, aquí me muero de hambre. Z1, Z2, Z3 y Z4. Así lo haría yo. ¿Sí? La impedancia equivalente cuando varias impedancias están en paralelo es 1 sobre 1 la impedancia de cada uno de ellas. Así de sencillo. ¿Listo? Eso es lo que hemos venido manejando desde circuitos 1 sin ningún problema. ¿Vale? Ahora, una forma de hacerlo es, si ustedes vieron o si ustedes recuerdan cuando tenían estos circuitos en corriente continua, era más fácil hacer esto, convertirlo a conductancia. A conductancia. Entonces, a conductancia. Está súper caliente, hermano. A conductancia. Cuando hacemos el cambio de conductancia, entonces la equivalente de conductancias era simplemente la suma algebraica de las conductancias cuando están en paralelo. Acá sucede igual cuando lo hacemos con admitancias, que es el inverso de la impedancia.
Entonces, si yo quiero encontrar la admitancia equivalente, como dice aquí, de admitancias en paralelo, simplemente es la suma. Simplemente la suma. Entonces, eso lo hacemos lógicamente con ejercicios ahora, para que ustedes lo recuerden y se den cuenta que eso también es muy fácil. Vamos a ver aquí, cuando tenemos impedancias en paralelo, se puede hacer el famoso divisor de corriente. El divisor de corriente es cuando tengo una fuente de corriente y dos impedancias en paralelo. Entonces, ¿cómo lo calculo? Ustedes se deben acordar. El cálculo se hace de la siguiente manera. Si yo quiero calcular I1, lo que debo hacer es la corriente que entra, multiplicarla por la impedancia de la otra rama que no voy a calcular, dividido entre la suma de las dos. Z1 más Z2. Vamos a ver si eso es cierto. Por aquí debe estar la especie matemática de eso. Y ahí está, mírenlo. Ahí está. Entonces, mire, I1 es igual a la corriente que entra multiplicado por la otra impedancia de la rama donde no voy a calcular sobre la suma de las dos. Ahora voy a hacer I2. I2 es la corriente que entra multiplicada por la impedancia de la otra rama, Z1, sobre la suma de las dos. Y aquí está la otra. Divisor de corriente. Divisor de corriente. ¿Alguna duda sobre eso, muchachos? ¿O eso les quedó claro de circuitos 1? Como todos atentos, hermano. No hables nadie por aquí. Profe. Cuénteme, John. Que la división, el divisor de corriente se lo hace cuando están en paralelo, ¿cierto? Sí, Y porque el si de voltaje se lo hace cuando están en serie. ¿Y por qué razón? Pues es muy sencillo, mi hermanito. Le voy a explicar la razón. Muy sencillo. Si yo le pidiera a usted encontrar el voltaje en esta impedancia o en esta impedancia, y yo tengo acá una fuente de voltaje, pues las tres tendrían el mismo voltaje porque están en paralelo. Cuando están en paralelo, lo que se divide es la corriente, porque el voltaje por estas dos impedancias es el mismo. Entonces no hay necesidad de voltaje cuando están en paralelo, porque el voltaje es el mismo. Lo que se divide es la corriente. Y cuando estoy en serie, ¿qué es lo que divido? Yo lo que divido es el voltaje, porque la corriente que pasa por Z1 y por Z2 es la misma. Entonces, la misma. Ya. Exactamente. Entonces, no necesito calcular la corriente por cada una de ellas. No va a ser división de corriente porque no hay división de corriente. Lo que hay es división de voltaje. Este voltaje se divide proporcional a cada una de las impedancias dependiendo del valor. ¿Y cómo lo calculo? Vuelvo e insisto. B1 va a ser igual a B multiplicado por Z1 sobre la suma de las dos. ¿Y B2 a qué va a ser igual? B2 va a ser igual a B multiplicado por la impedancia Z2 dividido entre Z1 más Z2. Perfecto. División de tensión. Pero si fueran ojo con esto, ¿no? Este sí se puede aplicar si yo tengo una Z3 acá. Si yo tuviera una Z3 acá, vamos a dibujarla. Voy a solo a dibujarla nomás aquí. Si yo tuviera una Z3 aquí, ¿listo? Una Z3 aquí. Sí se puede aplicar la división de corriente. ¿Por qué razón? Porque sería así. B1 va a ser igual a B multiplicado por Z1 sobre Z1 más Z2 más Z3. Esto se puede hacer en los elementos en serie. ¿Sí? Nuevos elementos en serie. Si yo quisiera calcular el voltaje en Z3 va a ser igual. Voltaje de aquí multiplicado por Z3 sobre Z1 más Z2 más Z3. Eso no se puede hacer utilizando esta misma técnica que acabamos de encontrar con las corrientes. Si hubiera una impedancia aquí, otra impedancia aquí en paralelo, voy a dibujarla con rayas nomás así, pues para que no quede ahí. No me debo demorarme tanto. Y esta es Z3, yo no puedo aplicar esto mismo que acabo de decirles ahorita. Aquí
tocaría utilizar otra técnica y yo se las voy a decir cuál es. Ojo con esto. Si quisiera calcular I1 y hay 3, debe hacer esto. Multiplicar I multiplicado por la admitancia, y es 1, sobre Y1 más Y2 más Y3. No sé si me entendieron eso o si lo usaron alguna vez en circuitos 1. Me dirán. O sea que con la admitancia sí se puede, pero no se puede con la otra esa que me olvido el nombre. Impedancia. La impedancia es. Con admitancia sí le da. Y mire lo que se parece mucho más al divisor de voltaje. Porque Sí. el divisor de voltaje dice, calcule la corriente por aquí, y es multiplicar la admitancia de ahí, dividido entre la suma de las tres admitancias. La ventaja de hacer este proceso, esto que acabo de hacer, es que usted lo puede hacer con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7. Pero la gente le da jartera convertir estas impedancias en admitancias, aunque es muy simple. Pero mire, que a mí me parece esto muy fácil. Esto es lo que se llama el teorema de división de corriente. Pero el divisor de corriente como tal, que es muy frecuentemente usado, es solamente para dos casos y se hace de esta manera. Se hace de esta manera. ¿Listo? Entonces, para no confundirlo, sigan utilizando este si lo usaron por mucho tiempo. Aquí viene nuestra famosa delta estrella, compañeros. Pues también funciona. También funciona. Tiene ningún problema. Funciona exactamente igual como lo hicieron ustedes en circuitos 1. ¿Y qué era? Yo, por ejemplo, no sé cómo les enseñaría el profe Francisco para hacer esta parte de la conversión. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo ZA, ZB y ZC y quiero convertir a Z1, Z2 y Z3, entonces yo cojo Z1 va a ser igual al producto de Z2, las dos que están formando esta, ZB por ZC, dividido entre la suma de ZA, ZB más ZC. Si yo quiero calcular Z2 a partir de ZA, ZB y ZC, es ZA por ZC dividido entre ZA más ZB más ZC. Si no, pues aprendan las de memoria, muchachos. Yo no sé cómo se las... Aquí están las conversiones del uno al otro, vean. Que les estaba diciendo es Z2 es igual a ZA por ZB. ¿Y cómo hago si tengo de estrella a delta? De estrella a delta, es decir, esta es la estrella y voy a pasar a delta, entonces yo hago esto, mire, si quiero calcular, vamos a calcular ZA. ZA va a ser igual a Z1 por Z2 más Z2 por Z3 más Z3 por Z1 dividido entre la que se le opone a esta. Esta no se le opone, la que se le opone es Z1. Así me las aprendí yo. No sé si ustedes cómo las hayan utilizado, pero sí hicieron ejercicios de esto, me imagino, ¿no? Sí, aquí. Bueno, pues acá vamos a tener que repasar un poco esto. Aquí están las expresiones. Mira, Z1 por Z2, Z2 por Z3, Z3 por Z1 sobre la que se le opone. Mire, ¿quién se opone a ZA? Z1. Y aquí está Z1. ¿Quién se opone a ZB? Z2. Z2. ¿Quién se opone a Z3? ZC. ZC. Ay, perdón, ¿quién se opone a ZC? Z3. Z3, ahí está. ¿Listo? Sí, todo este cuento. Entonces, miren, teniendo en cuenta esto que hemos hecho acá, podemos decir nuevamente que las impedancias en serie se suman, que las impedancias en paralelo también puede hacer cuando usted toma 2, Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2, tal cual como las resistencias, también lo puede hacer. O si no encuentra el equivalente de esta manera, 1 sobre el equivalente es igual a 1 sobre Z1 más Z2, o lo hace en admitancia si le gusta, porque las admitancias en paralelo es simplemente la suma. Entonces vamos a hacer este ejercicio, muchachos. El primer ejercicio de cómo encontrar la impedancia equivalente. ¿Cómo encontrar la impedancia equivalente? Este ejercicio quiero que lo hagamos.
Listo, entonces espéreme un segundito, ya me cambio acá. Donde tengo la berraca control de la reunión, detener esto. Y vamos a ver nuestro ejercicio de acá, este. Nos piden encontrar la impedancia equivalente. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, señores? Piensen un ratico, a ver. ¿Cómo sería? Les pregunto, ¿este inductor con esta resistencia están en serie? ¿Hay alguien presente? Sí, profe. Ujú. Los podría sumar en serie, ¿sí o no? Pero alguien me diría, ¿está bien hacer 8 ohmios más 0,2 henrios? No. ¿Qué debo hacer? Pasarlo a fasorial. Por eso, es que El, ahí no es fasorial porque no hay fuentes de voltaje ni de corriente, ahí solamente hay elementos pasivos. ¿Qué habría que hacer entonces? Pasarlo a Kirchhoff. al dominio de la frecuencia. ¿Qué significa el dominio de la frecuencia? Los elementos pasivos a impedancias. Eso es lo que hay que hacer, muchachos. Listo, ahora el problema es, ¿cómo paso esto al dominio de la frecuencia? La frecuencia son 50 radianes por segundo. Me había olvidado de copiar ese pequeño detalle. Pero un momentico, cada vez que esto se me pierde. Acá no me sale en esto. Pero bueno, esperen un segundito que es que se me pierde. Ya. Volver a hacer listo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pasar al dominio de la frecuencia. ¿Qué significa el dominio de la frecuencia? En primer lugar, pues lógicamente el dato que no debe faltar es que la W es igual a 50 radianes por segundo. Entonces pasamos todos los elementos a impedancias. Voy a poner impedancia 1, solamente porque se me ocurre la que está arriba, aquí el capacitor. ¿Cómo convertiríamos este capacitor en impedancia? menos J por 1 sobre W. Exactamente, sí señor. Menos J por 1 sobre ¿quién? W, que es 50 multiplicado por 2 por 10 a la menos 3. No se olviden, ¿no? ¿Cuánto da eso? ¿Sí les dio 10 ohmios? 10. Listo. Vamos a seguir con las que están acá abajo. Pues las resistencias ni para qué le hacemos, ¿sí o no? Las resistencias pues van a tener su mismo valor.
Entonces vamos con la de acá abajo. La de acá abajo sería, ojo que aquí es no es 10, ¿no? No es 10. Espera un momentico, no, aquí toca volver a repetirle esta vaina, hermano. Menos J. Es menos J10, sí señor. Menos J10. Entonces aquí sería igual a menos J 1 dividido entre 50 multiplicado por 2 por 10 a la menos 3. Y esto nos da menos J10 ohmios. ¿Listo? Hagámoslo con las siguientes. Entonces, no voy a hacer de la resistencia porque para que Z2 y le voy a poner Z2 al otro capacitor. Menos J1 dividido entre 50 multiplicado por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les dio eso? 2. 2 ¿qué? Menos J2, ¿no? Menos J2 ohmios. Menos J2 ohmios. Perfecto. Y vamos con el último que sería el inductor. Sería el Z3, le voy a poner. Y ese sería J omega L. Y este sería J multiplicado por omega, que es 50, multiplicado por 0.2 porque son henrios. Y esto nos da J5 ohmios, creo, ¿no? 10, profesor. ¿Sí? Yo estoy más malo para hacer esa multiplicación. ¿J10? Sí, señor, J10. J10 ohmios. Listo, entonces ya están todas nuestras impedancias. Sí. ¿Alguien Da tiene? menos J2. Ay, pucha. ¿Cómo ve? ¿Por ¿Por qué qué da menos J2? Porque es menos J1 sobre 50 por 10 a la menos 3. Que por 50 por 10 a la menos 3. ¿Por 10? Sí, por 10. Mírelo, aquí está. 10 milifaradios. Ah, ya, ya. Profe, ya de minifaradios y el 10 a la menos 3. Ujú. Ya. Ahora, vamos entonces a empezar. Y hacemos lo mismo. Aquí tenemos estos dos elementos en serie. ¿Los podemos sumar? Sí, pero en impedancias. Entonces, serie de resistencia e inductor. ¿Cuál será esa primera ZX le voy a poner? Va a ser igual a 8 ohmios más, ¿cuál fue la impedancia que nos dio? Más J 10 ohmios. Entonces yo voy a omitir esto para no poner eso tan largo y simplemente voy a dejarlo como 8 más J10. ¿Listo? Esta es la impedancia aquí. ¿Dónde tenemos otra serie? Aquí tenemos otra serie, ¿sí o no? ¿Podemos sumarla? Sí, señor. Vamos a ponerle ZY. ZY va a ser igual a la serie de 3 ohmios más, ¿cuánto nos dio la impedancia de este capacitor? Es 10, menos J2. ¿Sí o no? Ya hice esta serie, ya hice esta serie. ¿Qué me queda? Voy a redibujar el circuito entre comillas. Aquí me va a quedar una impedancia, aquí me va a quedar otra impedancia, aquí me va a quedar otra impedancia. Voy a tratar de dibujarlo lo más sencillo posible, pero para que se entienda.
Entonces, miren, aquí me quedó. Esta de acá le puse ZX. Esta de acá le puse ZY. Y esta de acá es menos J10, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Sí estamos, Hay que muchachos? separar los ejercicios. Exactamente. ¿Qué seguiría aquí? Pues está ZX y ZY, ¿cómo están? En paralelo. Entonces, hagámoslo. Entonces, paralelo de ZY, así lo ponemos con ZX. Y entonces, ¿cómo hacemos el paralelo? Ahí pongámosle esta ZO, pongámosle por decir algo. Para encontrar el paralelo es el producto de ZY por ZX dividido entre ZY más ZX. Entonces en su calculadora, por favor, es bien importante que hagan estas operaciones bien. Ponen el dividido, abren paréntesis. No, bueno, arriba no hay necesidad de abrir paréntesis, pero sí, hay necesidad de abrir paréntesis, señor. Abren paréntesis. Y ZX, ¿a cuánto vale? ZX está 8 más 10i. Cierra paréntesis, abre paréntesis. 3 menos 2i. Y abajo sí, no hay ningún problema que utilice sin paréntesis. 8 más 10i más 3 menos 2i. Pero siempre sería bueno utilizar todos los paréntesis allí, ¿ya? ¿Cuánto les dio ese paralelo? Error. No se olviden de poner la I después del número. No se puede poner como escribimos acá, J10. Tenga mucho cuidado con los paréntesis. Búsqueda 2.6702. Aquí sí hay que escribirlo así, ¿no? Porque esto es en ohmios. No sé si Profe, les... a mí no me dio eso. Voy a repetirlo a ver si yo estoy mal o qué pasó. ZX es 8 más 10i. 3.22 menos 1.07. Bueno, Es lo que le- 3. Sí, sí, ya. Sí, Sí, 3 puntos. pero, sí. ¿Sí está bien? 3.222 menos 1.070. ¿Listo? Listo. Entonces, miren, ¿cómo va nuestro circuito hasta ahí? Nuestro circuito hasta ahí iría de esta manera. La impedancia de acá y la impedancia de acá, que es el resultado de las dos impedancias. Entonces, no tiene Ahí problema. en serie ya no suma. Esa es una serie, sí, señor. Pongámoslo así. Perezas estas chicas rayas, hermano. Listo. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos ZO y aquí tenemos menos J10. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una serie. Entonces, serie de ZO con menos J10. ¿Y qué sería eso? Sencillamente, suma Z equivalente va a ser igual a menos J10 más 3.22 menos J 1.070. ¿Cuánto nos da? Esto sí es muy sencillo sumarlo hasta al ojo. Sería 3.222 menos J 11.070. ¿Sí o no? Ahí está bien. Sí. Miren lo importante de esta situación. Si yo al final del asunto le digo, ¿qué fue lo que me quedó?
Pues es obvio que lo que a usted le quedó fue un cajoncito ahí. Y aquí le quedó pues la equivalente, por supuesto, ¿no? Pero aquí quiero que esto también lo tenga muy en cuenta, interpretación. Aquí, esta vendría a ser nuestra Z equivalente. ¿Listo? Pero usted la puede interpretar, muchachos, la puede interpretar esta impedancia. ¿Alguien ya se le ocurrió cómo interpretarla? ¿Esto qué es? Esto es una resistencia de 3.22 ohmios en serie ¿con quién? Profe, se nos acaba el tiempo. ¿Perdón? Se nos acaba el tiempo. Puchica, con un capacitor de impedancia 11.070. Gracias por recordármelo. Eso, pero ahí está el ejercicio, muchachos. ¿Alguna duda sobre esto antes de terminar? Yo voy a No, subir profe. el video ahí y de pronto voy a hacer unos, ya como tengo cierta experiencia en esto, ahora sí voy a subir ejercicios resueltos para que ustedes también los miren. Voy a hacer 1 o 2 ejercicios más de esto y hacerle. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y ya me comunico por el grupo.